Bueno, muchas gracias a todos por venir. Espero que el tema en general sea de su agrado y puedan salir de aquí con algo nuevo. Les voy a explicar un poco la metodología de lo que vamos a trabajar. Primero, yo voy a presentar una parte de introducción y dos bloques de este workshop. Y mi compañero Franco, que está de forma virtual, va a presentar el último bloque. Hola, hola. Bueno, ahí está Franco. Bueno, eh, yo voy a estar trabajando con diversas imágenes. Y a lo largo de lo que voy explicando, les voy a pedir tal vez alguna que otra intervención. Ojo, no hay respuesta incorrecta, todos pueden para hablar de opinión como deseen. Esto también se trata de que ustedes puedan trabajar un poco cómo están leyendo ahora las imágenes. Y las preguntas sí las vamos a dejar para el final, cosas que podamos recolectar vaya, cámara. Entonces tampoco iban a estar hablando. Y nada, bueno, vamos a empezar primero con un pequeño ejercicio para abrir un poco los ojos, por así decirlo. Bueno, cuando les hablo acerca de los cuerpos vestidos, ¿qué es lo primero que se les puede venir a la mente? Pueden responder localmente, no hay problema. Bueno, todavía están acoplados, no hay problema. Entonces les voy a mostrar unas imágenes. Como les muestro, a ver, sí, bueno, son problemas logísticos, en fin, yo puedo hablar fuerte. Ya. Cuando les muestro esto, ¿qué se les puede venir a la cabeza respecto a estas imágenes? No quiero que me digan, ah, tal personaje es de tal área. Sino que me tratan de escuchar un poco lo que pueden decir. Buenas. ¿Por qué? ¿Por qué no se dirían que a las rasgos cuál personaje no puede tener una? Podríamos, ¿no? Podríamos pensar más o menos qué atributos son característicos. La postura. La postura. ¿Qué más? La vestimenta. Bien, hay un trabajo con el tiempo. Es un poquito difícil todavía llegar a una conclusión exacta, pero si ahora se los muestro así, saben un poco cómo estamos diseccionándolos, ¿verdad? Aquí ya podemos saber un poco más qué tipo de niveles, podrían decir que tipo son escolares, son parte del ejército, ¿qué podrían esperar? Paola, Paola, creo que no se ven en el Zoom. ¿No? Yo veo solamente el afiche, Ah, por si espérense. acaso. Bueno, mientras no solucionando eso, problema. Ahí está. Sí, ahí sí se ve, ahí sí se ve. Bueno, bueno, me digo, ustedes deciden ahora que no están y yo no para comentar. No podemos jugar con a los dos están ahí. Hay que irse a la ley. Si el que no conociera, diríamos como claro, ese es un músculo que la manera que los conocemos, que personalizamos. O bueno, alguien no lo reconoce. No reconoce ninguno. Ya, bueno. Más adelante se puede ir poco a poco porque todos tienen como trabajando. Pero eso es como un acercamiento a lo que la ropa ahora en su cuerpo ya. Y también es parte dentro del manga o anime. La ropa no es un ornamento. Y el cuerpo no viene antes de la ropa, sino que eso sí es combinado con el estilo. No se los puede usar sin él, porque dejan de tener significado. Entonces, ese es como el primer punto para partir. Pero, ¿cómo es que todo esto se hace interesante en el mundo de la moda dentro del manga y anime? Para ello tenemos que retroceder un poquitito en el tiempo. Nos vamos a ir muy atrás, a 30, 40.
y la voy a hacer como modelo. Pero les voy a explicar del shoujo. Todos conocen qué es el shoujo. ¿Ok? En línea muy grande. Género de imágenes pero a la chica. ¿Ok? Estas son las revistas de moda que han salido desde los 70 en adelante, como moda de los 90. Bueno, vamos a ver, tenemos a Beauty, que en algún momento tuvo toda una nota de nada. Tenemos que ver Paola, de Paola, creo que estás un poco lejos del micrófono. bueno, vuelvo por acá. Ahí sí, perfecto. Ah, ya, ok. Bueno, entonces voy a preparar con puntero, ¿ok? Este es F, que es una de las primeras revistas para la moda Gyaru. Este es el Gothic Lolita, se llama Gothic Lolita Bible, que fue una de las primeras revistas para hablar acerca de el Lolita, que se volvió popular gracias a la banda Malice Mizer, con uno de sus integrantes que se llama Mana Sama. Tenemos la revista Kera, donde tuvo su principal aporte Nana. Y de hecho, durante mucho tiempo, la cara fue Ana Suchilla, que es la voz cantada de Nana. Y la revista Jelly, que es una mezcla de Gram con Streetwear. Acá les he traído una pequeña periodización de lo que fue o es hasta ahora el manga shoujo desde los años 10, 30 hasta finales de los 90 ya con Ayasawa. Durante los 10 y 30 estamos todavía en los años previos a la Guerra Mundial. Acá se va a desarrollar toda esta revista enfocada para las chicas o mujeres jóvenes, sobre todo en lo que se trataba de ser una buena chica. Esto poco a poco se va a ir desmontando. En el Japón de la posguerra, ya en los 40 o 50, empezamos a tener los primeros o primeras mangakas, que empiezan a incorporar la estética de las revistas e ilustraciones shoujo y las desarrollan con narrativas enfocadas en las expresiones o emociones de los personajes. En los 70 tenemos al grupo de las Magníficas del 24, que más adelante se los voy a explicar. Y en los 80 y 90 ya tenemos la ola del Mahou Shoujo o las Magical Girls con Clamp y Naoko Takeuchi, que es la mangaka de Sailor Moon. Y ya a finales de los 90 vamos a tener a Yasawa, que va como a introducir un cambio en la estética que se está viviendo en ese momento del shoujo. Nos vamos aquí. Existe una concepción muy extendida de qué es la estética shoujo. Siempre vamos a pensar en estas imágenes con fondos florales, cintas, telas ondulantes. Las figuras femeninas siempre van a ser como la característica principal. Los ojos grandes, brillantes, muy expresivos. Entonces, esta iconografía a veces puede ser leída como algo superficial, como algo decorativo, pero en realidad responde a una tradición visual más compleja. Esto se va a relacionar con lo que es el Jojo Punka, que es literalmente la pintura o ilustración lírica. Una artista que se llama Kaoru Sudo, que es un poco posterior a Yoyoga, define este género con respecto a su énfasis en los sentimientos, y de hecho muchos shoujo van a ser populares justamente por eso. Uno de los principales aportes entre los primeros mangakas fue Makoto Takahashi, que no solo era mangaka, sino que también era diseñador de moda. Entonces, él va a integrar todas las estéticas que hoy tradicionalmente conocemos como manga shoujo. Los ojos grandes, un tipo de vestido, las figuras muy esbeltas, delgadas, maquilladas, incluso con ciertos juegos en las viñetas, ¿no? Y esto a la par también va a estar funcionando con la cultura del shoujo punka, que es literalmente la cultura para las chicas o la cultura de chicas. Esta cultura emerge en los siglos XX, cuando las revistas literarias desarrollan diferentes modos para contar las historias femeninas. En este espacio, las chicas exploran y abrazan aquellas imágenes ideales que en ese momento se vendían, para retratar los comportamientos, vestimentas, accesorios y moda que forman parte de lo que es la cultura femenina de ese inicio. Ahora, el género shoujo, moderno tal vez y contemporáneo, está muy ligado con este inicio de cultura de las chicas y mujeres modernas, quienes lo introducen y consumen al mismo tiempo. Aquí el shoujo un poco que cambia la relación con el contenido. Tenemos que entender que en el inicio el shoujo está dedicado para cómo se deben comportar las mujeres. Esto está muy relacionado con lo que era la buena esposa, la buena madre, un rol más que todo pasivo. Entonces, esto nos ayudaba a contar como que las idealizaciones de las chicas. Y aquí entramos con las magníficas del 24.
son un grupo de autoras que nacieron un poco después del conflicto bélico. Acá vamos a tener a autoras muy famosas como Moto Hagio, a Keiko Takemiya, Ryoko Ikeda. No sé si alguna vez han visto o han leído La Rosa de Versalles. Ya, de ahí nace. Es todo un grupo de artistas que empiezan a revolucionar cómo se está viendo y consumiendo en ese momento el shoujo. Voy a detener un poquito más, pero ellas básicamente empiezan a introducir imágenes más estilizadas y también lo que se conoce actualmente como el shonenai, o esta idea de chico hermoso que se va a relacionar con la cultura del boys love. De hecho, Moto Hagio es la primera en introducir el boys love con Keiko Takemiya. Y aquí también vamos a encontrar otro tipo de figuras estéticas con la ropa mucho más compleja de la que se veía antes. Y ya para los 80 o 90 tenemos el auge de las chicas mágicas con Clamp y Naoko Takeuchi. Esto va a estar relacionado con la tercera ola de feminismo occidental que afecta también a Japón y la producción cultural que había en ese momento de novelas gráficas. Y vamos a tener autoras como Naoko Takeuchi, el colectivo Clamp o Chiho Saito, quienes ofrecen una perspectiva mucho más diferente del shoujo, que si bien estaba lejos de ser un movimiento político, actualmente ya en los 80 y 90 va a ser únicamente consumido y producido por mujeres. Entonces, el género aquí de las chicas mágicas o las majo shoujo fue extremadamente popular porque se presentaba a las chicas lindas, pero fuertes que se transformaban y adquirían poderes para luchar contra el mal. Un ejemplo claro es Sailor Moon. ¿Alguien nunca ha visto Sailor Moon? ¿No ha visto Sailor Moon? Funado, que se retire. Pero Sailor Moon es como la base para entender lo que es en este momento la chica mágica. ¿Y qué es lo que sucede entonces con todo esto? Tenemos las figuras estilizadas, los ojos grandes que contienen estas constelaciones, telas que flotan. Todo contribuye a construir un tipo de corporalidad que remite no a lo biológico, sino más bien a lo afectivo. Y eso es muy importante para más adelante hablar cómo se relaciona la moda con la identidad. Y tenemos que hablar entonces de los inicios de los 90 y 2000 con la década perdida en Japón. Esto va a dar origen a las subculturas populares. Si bien durante el show ya estábamos viendo una cultura un poco más clásica y estética, ahora nos vamos a la zona urbana. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La década perdida es básicamente una década difícil que se vivió en los 90 con el estallido de la burbuja especulativa en Japón a fines de la década de los 80. A partir de los 90 se vive esta década perdida que fue un sinónimo de estancamiento económico. No había dinero, no había comida, no había formas de producción. Y la consecuencia pues tuvo una crisis a nivel social. ¿Qué sucede aquí con las juventudes? Las juventudes en ese momento todos van a querer estar a la moda, pero no hay dinero. Entonces las personas empiezan a hacer ellos mismos su ropa. Empieza el movimiento de do it yourself, no, hazlo tú mismo. Empiezan ellos a tratar de ver qué me puedo poner, cómo puedo arreglar esto, cómo puedo hacerlo ver más estético. Y obviamente aquí ya va a haber un boom de las revistas. Quería comentarles algo muy curioso. Hace un rato les comenté que la revista E fue una de las primeras en hablar del movimiento Gyaru. Pero es muy interesante ver que en esta edición es del 95, mientras esta edición de Curie es del 93. Pero en esta edición todavía de X se seguía manteniendo la imagen de la mujer japonesa un poco más conservadora y recatada, que es lo que podríamos pensar que se estaba viviendo. Mientras que Cutie, que todavía estaba más relacionada a las subculturas y a la zona popular, ya nos mostraba mujeres con diferentes estilos, maquillajes, complementos, incluso los cabellos teñidos que se vuelven muy populares. Y la revista Boom fue una revista para hombres, básicamente, pero se puede ver un poco cómo es que esto se está relacionando y las diferencias que hay entre la zona un poco más clásica que la zona que es más urbana. Las subculturas juveniles japonesas tienen identidades fuertes que se expresan a través de los estilos de ropa. Por lo tanto, la subcultura en sí no es un pasatiempo, sino que ya es un estilo de vida. Y se vuelve esto una forma de expresar la identidad. Los elementos de las subculturas japonesas reflejan las identidades de los individuos subculturales de manera simbólica e implícita. Algo que también va a llamar mucho la atención en ese momento es la música, sobre todo el movimiento musical del Visual Kei, que es ¿alguna vez han escuchado Visual Kei? ¿Saben más o menos de qué hablo? Bueno, esta fue una de las bandas pioneras, que es X Japan. Tuvo bastante influencia del rock glam de Occidente, de los 90 más o menos, 80s.
Y vamos a ver cómo esto se traslada a Japón y va a reinventar un poco la cultura. Entonces, la música también influencia en cómo se está vistiendo la gente en ese momento. La década de 1990, Japón ve el surgir de múltiples subculturas juveniles que utilizan la moda como un lenguaje identitario cultural. Esto no opera dentro de un sistema jerárquico tradicional, sino que, como señala Kawamura, que es una teórica, configuran un sistema alternativo de moda impulsado especialmente por jóvenes que producen, combinan y difunden la moda autónoma en ese momento. Por eso es que Harajuku y Shibuya se vuelven tan populares por la juventud. Acá tenemos algunas imágenes de las Gyaru, de las Yankee, que son estas chicas como moteras así. ¿Y alguna vez han visto a un Gyaru hombre? Bueno, hay Gyaru masculino. Y estos son algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, Hana Sama, que fue un gran impulsor de lo que fue el Gothic Lolita, lo pongo porque fue como el precursor. Y esto nos lleva ya a nuestro primer bloque, la moda como extensión del cuerpo. Aquí los dos casos paradigmáticos con los que voy a tratar son Revolutionary Girl Utena y un manga que se llama Drácula Midnight Children. Ahora, en este primer bloque tenemos que dejar de pensar que el cuerpo actúa de manera separada que la ropa o viceversa, sino que por el contrario son complementarios. Aquí voy a introducir una figura muy interesante que es el bishoyo. Esta es un arquetipo de chica. Esto va a nacer a partir del shoujo y más que todo nace como una mirada un poco masculina de cómo debería ser una chica en el manga o anime, ¿no? El bishoyo prácticamente son estas mujeres hermosas que son muy estilizadas del cuerpo, delgadas, maquillaje, tienen ciertas características, los ojos grandes, y es muy curioso cómo hay protagonistas que son los casos muy centrales de esto, como es Náusica. No sé si alguna vez han visto Náusica of the Ballet de Ghibli. Fue una de las primeras obras que salió de Ghibli. Luego tenemos a Sailor Moon. Otro caso muy conocido es Rei Ayanami de Evangelion. De hecho, las protagonistas de Evangelion muchas veces son muy sexualizadas justamente porque cumplen con este ideal del shoujo que ha sido hecho para el consumo de la mirada masculina. Y un caso ahora más contemporáneo podría ser Marin Kitagawa de My Dress Up Darling, que también tiene este mismo factor, ¿no? Según Henman, que es también una teórica, el Bishoyo es una figura que combina la fuerza, competencia e inocencia. Y muchas veces está situado en mundos de fantasía o son imaginarios, pero son escenarios altamente estilizados. Sin embargo, la importancia no radica únicamente en la construcción como un objeto visual, sino en su ambigüedad. Porque si bien puede ser leído desde esta mirada masculina, también desde el feminismo le podemos dar la vuelta y repensarlo. A un teórico que me voy a referir bastante es Hiroki Azuma, que habla acerca de la cultura otaku. Y la cultura otaku se estructura en torno a un consumo de base de datos. ¿Qué son estas bases de datos? Son básicamente las características que hacen reconocibles los personajes de manga o anime. Ya sean los ojos, las expresividades, la ropa, todo eso se convierten en elementos consumibles, en lugar de las narrativas. Pero ¿qué sucede entonces cuando le damos la vuelta a este ideal del bishoyo y lo vemos desde una mirada femenina? Henman plantea estas reapropiaciones de lo femenino donde al crear y apreciar estas imágenes sexualizadas de adolescentes, las mujeres también pueden acceder a una sexualidad que trasciende los estereotipos misóginos. Aquí la ropa opera como un punto de tensión, porque por un lado sí codifica un cuerpo dentro de ciertos ideales que limitan su desarrollo, pero también permite la exploración de identidades que no encajan del todo en estos modelos. Yo puse ahí como ejemplo a Jonah, de Jonah of the Down, que es básicamente esta heroína que si bien cumple con estos ideales bishoyo, de alguna forma también lo transforma. Y aquí doy pase a hablar acerca de las Magical Girl del Mayo Shoujo. Desde una perspectiva feminista, la Magical Girl abre este espacio de agencia, porque una vez que se transforma, se convierte en alguien físicamente fuerte, emocionalmente competente y una líder convincente. Este doble movimiento entre regulación y posibilidad hace del paso del shoujo clásico a la Magical Girl un momento bastante crucial, porque la ropa deja de ser un marcador estético y se convierte en un tipo de identidad. Aquí puse de ejemplos a Homura de
Madoka Mágica, que más adelante la van a ver. No me acuerdo cómo se llama este anime, es algo de Reinhardt. Gracias. Siempre me confundo, me trago. Las guerreras mágicas, vamos a dejar así, las guerreras mágicas. Y a Utena de Revolutionary Girl Utena. Aquí empezamos a hablar un poco acerca de Revolutionary Girl Utena para revolucionar el cuerpo. No sé si alguien ha quedado a ver este anime o no lo ha visto para darles un poquito de contexto. Ya, está bien. Les voy a dar el contexto. Bueno, esta historia inicia con Utena, que es esta chica, que se encuentra llorando porque ha perdido a su familia. Y un príncipe o caballero se le acerca y le dice que ella en el futuro va a poder ser caballero. Y la salva emocionalmente, ¿no? Y ella decide convertirse en caballero a futuro. Ella accede a una academia de magia o así, y ahí conoce a Anti, que es esta chica. Ella es como una esposa, es una rosa esposa que básicamente quien ganara las contiendas la podía tomar, ¿no? Entonces, la serie gira en torno a cómo Utena está tratando de convertirse en este príncipe, pero al mismo tiempo viendo cómo se relaciona con las demás personas y cómo es su relación directamente con Andy. Entonces, la serie no solo nos muestra estos cuerpos estilizados, sino que convierte, un ratito, no veo, sino que convierte esa estilización en un campo mismo de crítica. Desde el inicio vamos a ver un universo que parece adherirse a la lógica de los cuentos de hadas, ¿no? Tenemos a un príncipe, a una princesa, rosas, castillos, brujas, villanos, pero que rápidamente revela un carácter un poco diferente de construcción y además es muy restrictivo. Utena es un cuerpo que socialmente puede ser leído como femenino, pero también entra en conflicto porque ella desea ser caballero, y para ser caballero tienes que ser hombre. Entonces, el código visual que ella va a representar es un intento o intersección entre tratar de ser este caballero, pero al mismo tiempo mantener la feminidad. Vemos que Utena no lleva el uniforme de las chicas, trata de emular un poco el uniforme masculino, pero tampoco llega a ser totalmente masculino, porque ella todavía viste los shorts, tiene el vuelo, la cintura marcada, ¿no? Entonces vemos que la tensión nunca se llega a resolver, sino que se sostiene y se intensifica en cada escena. La ropa de Utena no funciona como un disfraz para que ella oculte su verdadera identidad y luego salga, sino que más bien es una herramienta para producir una nueva identidad en este contexto. Esta problemática se agudiza con el sistema binario que estructura la serie. Aquí deliberadamente se establecen tres identidades limitantes que están basadas en los cuentos de hadas: la princesa, el príncipe y la bruja malvada. Cada una está asociada a una estética muy específica y a un modo de vestir, y por ende a una corporalidad. Tenemos a Utena como la princesa o príncipe que quiere ser, pero por el otro lado también tenemos a Anti como la novia o princesa, pero al mismo tiempo ella también es la bruja malvada. Tenemos aquí personajes muy contrarios, pero que al mismo tiempo responden a ciertos ideales de vestimenta. Acá les he traído algunos casos extra que me gustaría trabajar un poco. Y algo que es muy interesante con Utena es que siempre se va a jugar con las siluetas. Con las siluetas, por ejemplo, esta es una de las siluetas que aparecen en el final del episodio 1 del anime. Y aquí literalmente están Utena con Anti. Pero nosotros no podemos saber que esta es Utena, porque literalmente es una silueta bastante ambigua. No hay algo como sí hay en Anti que nos pueda identificar que es Utena, que es una chica, sino que está más bien como algo en la mitad. Y lo mismo ocurre con otros personajes masculinos, como es el caso de Toga. Toga es este personaje bastante andrógino, que aunque actúa como un interés romántico, también tiene este carácter un poco más evitativo. Y lo mismo va a ocurrir con otros personajes como Yuri, que es parte del consejo estudiantil, pero que al mismo tiempo también quiere ser caballero. Y vemos cómo se configura la vestimenta aquí totalmente diferente a lo que es la vestimenta de gala o la vestimenta del uniforme escolar. Entonces, aquí hay como estéticas muy profundas que se marcan con la ropa y que al mismo tiempo modifican a los personajes. Y el otro caso que les voy a mostrar es el de Drácula Midnight Children. Este es un manga. Para no hacerla tan larga, es básicamente una relectura del clásico de Drácula de Bram Stoker, pero metiéndole un poco de cosas más turbias. Entonces, esto va a girar. Ay, perdón. Bueno, aquí
hay un personaje que es muy interesante, que es Lucy o Luke, que va a estar en tránsito entre lo masculino y lo femenino. Luke al inicio sí se identifica como masculino, pese a que tiene una identidad bastante andrógina, pero también tiene una doble vida, por así decirlo. Por el día es Luke, un estudiante de una escuela de hombres, pero por la noche se transforma en Lucy, que es básicamente una chica que es la mejor amiga de Nina. A todo esto ellos están en una academia que está totalmente cerrada a las mujeres, solo pueden acceder hombres de clase alta. Y aquí Nina, que es ella, es como una empleada doméstica que con tal de estar ahí, pues hace todo para poder compartirlo. Entonces, en el caso de Lucy, la vestimenta permite que estas distintas versiones del cuerpo emerjan, sin que ninguno logre fijarse definitivamente. Como digo, son ambas identidades que están fluctuando. Por una parte tenemos a Luke con el uniforme escolar, con traje, bien vestido como caballero, pero también tenemos a Lucy que usualmente está o desnuda o está utilizando pijamas o trajes con vuelos, ¿no? Por ello me parece importante aquí hablar un poco acerca de la desnudez, que lejos de representar una liberación del cuerpo, expone una vulnerabilidad. Y sin la mediación de la ropa, el cuerpo no se revela como algo auténtico, sino más bien como algo frágil, algo incompleto, e incluso a veces da miedo y llega a ser abyecto. En lugar de producir legibilidad, lo que se produce es un ruido en este vestuario. La vestimenta ya no dice algo acerca de este personaje sobre el cuerpo, sino que más bien lo fragmenta, lo contradice y hasta en algún punto lo vuelve ilegible porque no sabemos específicamente de quién estamos hablando. Entonces, en este caso, la moda ya no comunica una identidad, sino que al contrario la disuelve. Y eso va a pasar a lo largo de la obra. Vamos a tener cuerpos que son bastante extremos anatómicamente hablando, con una belleza que llega a ser monstruosa. Incluso para hablar del conde Drácula, nunca lo vemos directamente como un ser corpóreo, sino lo vemos como sombras, manchas, recuerdos, alucinaciones. Y a lo largo de la obra hay una violencia gráfica muy fuerte que también se va a trasladar a la vestimenta. Algo que me gusta hacer bastante cuando trabajo con este manga es preguntarles al público qué pueden decirme de estas tres imágenes. ¿Cuál les parece diferente o qué podrían decir que hay entre ambas? Bueno, ambas no, las tres, ¿no? Las tres. Bueno, buenas tardes. Creo que la primera representa una persona un poco tranquila, como paz, cariñosa, y la otra violencia, como sagaz, y la otra también como queriendo jugar entre lo bueno y lo malo. Traté de escuchar, pero sí, o sea, son tres identidades bastante diferentes, pese a que son la misma persona. Son la misma persona que está atravesando tres identidades diferentes que se van a configurar no solamente con la ropa, porque hay que entender que la moda no es únicamente la ropa, sino también los accesorios, el maquillaje, los agregados, los piercings, todo. Todo se configura dentro de la moda. Tenemos esta primera imagen de Luke como un chico de colegio normal, con el uniforme, con corbata, pero luego tenemos a Lucy convertida en vampiro. Tiene una mirada un poco más aterradora, más monstruosa, la ropa es diferente, las flores aquí se complementan con un aire un poco más femenino que lo que es masculino. Y luego tenemos ya a Lucy totalmente como vampiro. Esta es la imagen que en ese momento se tiene de Drácula o de los convertidos de Drácula, que es como que con orejitas. Y parece oscilar entre ambas identidades, incluso el cabello cambia bastante. Vemos cómo la identidad se puede transformar de acuerdo a lo que está llevando puesto en ese momento, pero al mismo tiempo es una identidad que no se define ni se queda rígida, sino que va cambiando y va fluctuando. Estas son algunas de las otras imágenes que les quería mostrar. Estos son los protagonistas. Vemos que todos entran en este cuadro de estudiantes, pero al mismo tiempo todos están como muy al margen. Ninguno, pese a que son estudiantes, ninguno puede decirse que tiene su lugar asegurado por la ropa que lleva. La ropa no los define específicamente como gente de clase alta, ni tampoco los define como sujetos, sino que siempre están como en el aire. Y lo mismo ocurre con Mina. Recordemos que este es un colegio de hombres. Mina nunca puede entrar a estudiar ahí, por lo que ella rechaza la feminidad y se busca la forma de convertirse en hombre
no literalmente, ¿no? Pero emular los comportamientos o vestimentas para poder acceder a este puesto. Luego, más adelante, finalmente ella renuncia a esta idea y se da cuenta de que debe abrazar más la feminidad. Y aquí la vemos ya con una feminidad un poco más clara. Y esto es lo que les decía de Drácula, ¿no? Drácula nunca está visto como un ser completo. De hecho, muchas veces cambia la forma en la que se le ve. Me acuerdo que alguien una vez me dijo, se parece a Michael Jackson. Y sí, sí se parece. No es deliberado. Es una coincidencia, sí se parece. Entonces, es muy gracioso todo esto, pero al mismo tiempo nos deja entender cómo la ropa modifica, pero al mismo tiempo no lo hace con estos sujetos. Y esto me lleva ya a mi segundo bloque, que es el último que les voy a explicar yo, que es el de la moda, la identidad y la subjetividad en Ayazawa. Para esto me voy a enfocar en dos obras que son Nana y Paradise Kiss. Ustedes saben que Ayazawa tiene otras, pero no vamos a hablar de esas ahora, sino de estas dos. Bien, volvemos un poco a las variaciones del shoujo antiguo, ¿no? La moda se volvía este lenguaje a través del cual el cuerpo femenino se volvía visible, inteligible y normativo. Pero al mismo tiempo, esta codificación es donde empiezan a emerger las fisuras y se dan las transformaciones. El cuerpo femenino es leído, interpretado y regulado a través de lo que se vista. Esto se evidencia con el arquetipo que les decía de la chica buena, cuyo vestuario produce y expresa un tipo de carácter. El shoujo clásico representa cuerpos que ya han sido socializados, ajustados a normas específicas de género, y el vestido regula también cómo es la postura, el gesto y el movimiento. Acá podemos ver estas imágenes que en un momento aparecieron en revistas de moda, de cómo debía ser la chica ideal, ¿no? Con mismo la piel de porcelana muy clara, las figuras estilizadas, las flores, la imagen un poco ensoñadora. Todo esto responde al shoujo clásico, ¿no? Pero ¿qué sucede luego? Vamos a encontrar ya a partir de la generación del 24 una moda, un género que va a entrar en crisis. La moda se convierte en un espacio donde el cuerpo no solamente es regulado, sino que también está siendo performado y desviado. Un clásico ejemplo es el de Lady Oscar. Lady Oscar es este personaje que es una chica, pero que al mismo tiempo es un caballero. No se le dice caballero, ¿cómo se le dice? Soldado, que es este soldado general, bueno, que tiene la misión de proteger a María Antonieta, ¿no? Entonces, también su feminidad entra muchas veces en crisis bajo el ideal de qué es lo que tiene que responder en su deber. Su deber como soldado le obliga a utilizar esta ropa masculina, pero al mismo tiempo le dice que no debe enamorarse, que debe comportarse de cierta forma, lo que hace que entre mucho en tensión con su verdadera identidad para abrazar la feminidad. También vamos a encontrar que hay mucha interioridad emocional y deseo. A diferencia del shoujo clásico, donde la ropa estabiliza la identidad, aquí comienza a funcionar como un reflejo de estados psíquicos más complejos. La generación del 24 trabaja precisamente con cuerpos que están siendo situados en espacios liminales para permitirse explorar identidades difíciles que eran muy complejas de representar en ese momento en el Japón contemporáneo. Uno de ellos es hablar abiertamente acerca de la sexualidad. Eso era casi impensable, por lo que esas autoras recurren a hablar acerca del homoerotismo para poder acceder un poco al deseo femenino que en ese momento era muy cerrado. Y al mismo tiempo proceden a hacer una distancia cultural estratégica. Tenemos una influencia de estéticas occidentales y aristocráticas que operan como una diferencia cultural. Al situar a estos personajes fuera de Japón, porque hay que entender que todos estos están siendo vistos fuera, sino más bien en Occidente o en países europeos, las autoras experimentan con el género, la sexualidad y la subjetividad sin enfrentarse directamente a las normas locales de Japón, que en ese momento estaban como censurando mucho todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa con Ayazawa? Aquí ya no entramos a estos cuerpos idealizados en escenarios lejanos a Japón, sino que ya de lleno nos llevan a tener sujetos insertos en este mundo urbano de subculturas, contemporáneo, atravesados por el consumo de masas, las subculturas y la precariedad emocional. Entonces, ahora sí hablamos de Ayazawa. Durante los fines de los 90 se van a predominar las historias ambientadas en espacios mucho más realistas, así como personajes y situaciones que reflejan conflictos y experiencias de la vida real. Algo que hay que rescatar de Ayazawa es que habla muy bien y muy real de lo que es en ese momento la crisis de ser chica, básicamente. Y esto nos da cuenta de un rasgo más grande
y diferentes tipos de juventudes y problemas que ellos pueden llegar a afrontar, mostrados de una forma no idealizada. Aquí ya no estamos dentro del cuento de hadas, aquí ya estamos en un cuento de terror, porque esto es la realidad en la que todos vivimos, ¿no? Y en obras como Nana o Paradise Kiss, la moda no es un fondo estético, sino que ya llega a ser un campo de batalla en el que se juegan las preguntas de quién soy, cómo quiero ser vista, a qué mundo pertenezco. Entonces, aquí aparecen estas transformaciones radicales, donde el vestir ya no garantiza una identidad, porque vamos a ver personajes que van saltando de moda en moda hasta encontrarse a sí mismos, sino que también los vuelven inestables y performativos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la moda y la identidad. Una teórica de moda llamada, apellidada Inderweis, plantea que el vestir forma parte de la presentación del yo, pero que también esta presentación está sujeta a la interpretación, al error o al juicio. Y Yasawa explota precisamente esta tensión, con personajes que construyen su identidad a través de la ropa, pero esa identidad no es fija ni completamente legible. A diferencia de las etapas anteriores de El Shoujo, aquí Yasawa sitúa a sus personajes dentro de unas subculturas muy específicas, lo que transforma completamente el sentido de la moda. Las subculturas utilizan la ropa para resaltar diferencias de gusto, de vida o de identidad, pero esta distinción es un poco ambivalente, que diferencia entre el y la pertenencia al mismo tiempo. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nana Osaki. Para quienes no la conozcan, Nana Osaki, que tiene este estilo un poco más punk, que está inspirado mucho en Vivienne Westwood, y que funciona como una armadura un poco de rebeldía, pero que también la expone a la vulnerabilidad, a su necesidad de pertenencia y al miedo al abandono. Su vestido comunica este tipo de resistencia, pero que al mismo tiempo también revela una fragilidad más profunda. Y en su contraste, totalmente como pueden ver aquí, está Nana Komatsu o Hachi, que transita entre los estilos más suaves, más femeninos y que refleja una identidad que está en constante adaptación, casi a veces al borde de la disolución, porque ella va a cambiar su estilo dependiendo de con quién se encuentra. Entonces, ya saben, nos muestra que el yo no es estable, sino que se construye en relación con el amor, el deseo o la necesidad de ser querida. La moda entonces no solo viste el cuerpo, sino que construye una comunidad, define espacios y jerarquías. Y aquí aparece un punto clave que es la autenticidad. En la cultura contemporánea, la ropa comienza a leerse como una expresión del verdadero yo. Pero en Yasawa esta autenticidad siempre está en duda, ¿no? ¿Hasta qué punto tengo un estilo propio y no estoy imitando o aspirándome en otra persona, ¿no? Y eso nos lleva a hablar de la experiencia y el capitalismo emocional. Edelweiss señala que la moda forma parte de una cultura del consumo y del cuidado del yo. El cuerpo bello no es natural, sino que es producido a través de prácticas que implican disciplina, ya sea comprar ropa, comprar zapatos, adornos, joyas, peinado. Todo esto se vuelve una disciplina emocional. Y en Paradise Kiss o en Nana vamos a ver que la acción de comprar o de vestirse es una forma de lidiar con el vacío, con el deseo y con la inseguridad. Un ejemplo que yo puse aquí es el de Paradise Kiss, donde estamos con la protagonista Yukari y George. Y en la cita dice, escapé de la sombra de mi hermano. Todo era moda, diseño y flashes. En una semana maté las expectativas de mis padres y me volví modelo. Aquí vemos que Yukari siempre está muy detrás de la sombra de lo que debería ser, de la verdadera, por así decirlo, de la verdadera chica, más recatada, inteligente, y que de alguna forma acercarse a la moda es poder refugiarse en algo que le da un poco más de sentido a lo que verdaderamente vivía en su casa, ¿no? Donde su familia tenía expectativas de alguien que ella no era. La gran revolución de Ai Yasawa es que la moda deja de ser una representación para convertirse en una experiencia. Vestirse ya no es solo, así se ve el personaje, sino que es más cómo se siente el cuerpo y cómo es percibido por los otros, cómo negocia su identidad. Los cambios aquí de estilo acompañan las transformaciones emocionales. La ropa marca etapas, rupturas, pérdidas, maduraciones y se convierte en una especie de archivo del yo. Si nos ponemos a pensar ahora en la identidad y en el amor, en Ai Yasawa las relaciones siempre están como muy en tensión ahí.
Nana Komatsu encarna esta lógica de una forma muy desgarradora, porque su relación con la moda está siendo atravesada por el deseo de ser querida, de encajar, de ser elegida, y su estilo cambia según los vínculos afectivos que ella tiene, como si su identidad fuera siempre más relacional, siempre en construcción a partir de quien le da amor. Muy triste. Mientras que Nana Osaki construye más bien una estética a partir del estilo punk, que es una estética un poco más sólida, más defensiva, que al mismo tiempo la aleja a ella de sus emociones. La ropa funciona como una especie de armadura que delimita quién es o qué representa y qué tipo de amor es el que se permite tener. Sin embargo, esta misma estética también puede ser malinterpretada y leída incluso como dureza, inaccesibilidad o incluso frialdad, ¿no? Aquí les traje una imagen que nos muestra claramente las diferencias estéticas entre Nana y Hachi y cómo es que ambas, por así decirlo, actúan frente a los problemas, ¿no? Nana, bueno, Hachi más ensoñadora, mientras que Nana un poco más distante. Y también nos lleva a pensar en la intimidad y en la dependencia. Obviamente, para hablar de la intimidad no les voy a mostrar imágenes de intimidad, me van a funar, pero en Yasawa desvestirse es profundamente emocional. Si el cuerpo vestido es un cuerpo social, entonces el cuerpo expuesto, desvestido, es un cuerpo vulnerable. Esto explica por qué la intimidad nunca es completamente segura aquí. Amar implica ver al otro más allá de la construcción estética, pero también implica enfrentarse a lo que esta construcción puede ocultar. Uno de los aspectos más complejos en su obra es la relación entre intimidad y dependencia emocional. Sus personajes no son sujetos autónomos que están sido plenamente formados, sino que son identidades en proceso y muchas veces fracturadas. La moda en ese contexto funciona como un intento de estabilización. Yo he trabajado más con Paradise Kiss, entonces como que trato más eso. Y tenemos el caso de Yukari y George, y Yukari siempre está dependiendo de él, porque en él ha encontrado una forma de salir de su hogar, de salir de esta vida monótona que ella tenía. Pero al mismo tiempo eso lleva a que se pierda en sí misma con él. Ella empieza a vestirse de acuerdo a lo que George quiere que ella vista. Nunca es específicamente qué es lo que quiere usar Yukari, sino qué es lo que George está idealizando en Yukari, que es como ella se viste. Y algo similar pasa a la relación entre Miwako y Arashi, que son estos dos personajes. Ambos también son dependientes el uno con el otro hasta el punto de ser tóxico. Y ahí vemos cómo también se va relacionando un poco las identidades de moda. Pero también podemos hablar acerca del cuerpo femenino y la construcción del mismo. Las protagonistas son constantemente conscientes del poder que tiene su apariencia, pero también de la vulnerabilidad que tienen dentro de esta lógica. La moda funciona como una doble dirección. Si es una herramienta de agencia, también puede ser un mecanismo de control. El cuerpo vestido es simultáneamente sujeto y objeto. Quizá lo más radical en esto es que el amor nunca aparece como un espacio de resolución. Creo que ninguna de sus obras tiene un final feliz, excepto una, creo, que es Boquinho Monogatari, pero no hablamos de eso. Entonces, un espacio más de desestabilización, ¿no? Amar implica arriesgarse, que la imagen que se ha construido sea rota, implica aceptar que el otro puede ver o no ver aquello que nosotros queremos ser. Al final de Paradise Kiss, lamento el spoiler, pero al final de Paradise Kiss, Yukari se da cuenta de que no puede seguir dependiendo de George y no puede seguir comportándose, por así decirlo, como su mascota. Así que finalmente decide dar un paso al costado y seguir su propio camino. Y ahí podemos ver que, a diferencia de esta Yukari con otro estilo, la Yukari de acá ya empieza a tener su propia forma de vestirse, su propia identidad. Y lo mismo ocurre con Nana Osaki y con Hachi. Ambas sufren mucho por amor, pero al mismo tiempo eso permite que luego pueda construir su identidad independiente. Me voy a detener un poco para hablar de las subculturas y cómo funciona aquí, pero dentro de la década de los 90, la subcultura japonesa ha surgido de jóvenes, como he dicho, que son creativos y que han contribuido a la construcción de un sistema de moda alternativo y que es menos jerárquico. Esto implica un cambio radical donde esta ya no influye exclusivamente desde los diseñadores a los consumidores, sino que emerge literalmente desde espacios de la calle, donde son los propios jóvenes quienes empiezan a desarrollar la moda, ¿no? Espacios como Harajuku o Shibuya son estos espacios donde los jóvenes crean, combinan y performan sus estilos.
Ahora, las subculturas de moda también operan precisamente en un nivel en el que utilizan el cuerpo como una forma de resistencia, de exageración o para parodiar las normas sociales. Y esto es evidente en el movimiento del punk, que, como señala Andrew Bolton, rompe con todas las convenciones de la autopresentación aceptable, donde desafía categorías de género, clase y sexualidad. Puse el ejemplo de Blackstones, porque es como lo más punk, y bueno, obviamente el estilo de Nana y de Shin, que obviamente responde a esto que rompe con todas las convenciones de la autopresentación. Pero las subculturas también nos permiten cuestionar las normas del género de una forma más directa. Como señala Entwistle, la moda define una y otra vez las fronteras del género, pero al mismo tiempo puede desestabilizarlas. Y esto se ve más que todo en los estilos andróginos, las prácticas de travestismo, las estéticas que mezclan los códigos masculinos y femeninos. Yo aquí les traje el ejemplo de George y de Isabella de Paradise Kiss. George entraría en este estereotipo del dandy japonés, e Isabela más con una moda victoriana que, que fluctúa entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Isabela se define a sí misma como trans, entonces constantemente está probándole a los demás su feminidad, ¿no? Una forma de performar esta feminidad. Y lo mismo con George. George también está en esta identidad un poco más andrógina, pero que al mismo tiempo también le permite poder construir su propia identidad. Y bueno, aquí hay algunas imágenes como de comparaciones que podríamos hacer entre dos protagonistas de Nana, con Nana y Hachi, y dos protagonistas de Paradise Kiss con Yukari y con Miwako. Más adelante las podemos volver a analizar si desean, no hay problema. Y también estas imágenes finales de las diferencias que pueden haber estéticamente entre Trapness y los Blackstones, ¿no? Creo que las diferencias son bastante obvias. Mientras unos están más en lo glam, Blackstones está más en lo punk. Y eso de alguna forma también nos deja ver cómo son las propias identidades y subjetividades de sus integrantes. Y bueno, disculpen la calidad de la imagen de Paradise Kiss, pero no tenía otra. Entonces, básicamente así podemos ver cómo es que las identidades se van transformando a partir de la moda, de lo que representan, y cómo también la moda puede ser una respuesta a cómo nos relacionamos con los demás, las subjetividades que podemos sentir. Y bueno, eso es mi parte hasta este momento. Espero les haya gustado. Creo que sí nos da el tiempo para que Franco pueda trabajar lo suyo y ya luego podemos volver con algunas preguntas, inquietudes que tengan. Podemos volver incluso a las imágenes que les gustaría analizar o hablar, no hay ningún problema. Eso. Entonces, voy a dejar de compartir para que... Dejo de compartir, ¿no, José? Sí, por favor, porque ahora tengo que yo compartir. De hecho, te iba a preguntar si me podías dar como poder para yo poder compartir mi PPT, Sí, porque lo soy un dejo. abuelo que aún está como con los PowerPoint. Ok, ahorita te doy este. Genial. Ya. Ok, Franco, ahora sí. A ver, intenta compartir tu pantalla. Sí, a ver, voy a revisar el tiro. También voy a poner compartir audio porque voy a mostrar también unas imágenes. A ver, compartir. Chun, chun, chun. Lo voy a poner en pantalla completa y me avisan si es que lo van a ver después. A ver, estoy compartiendo el sonido del equipo y lo pongo pantalla completa. Ahí lo ven bien, ¿cierto? Voy a ver el chat. Sí se Chun, chun. ve. Sí se ve, Franco. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, genial, genial. Ya, ahora sí. Antes que nada, quería dar las gracias a la Paola como por este gran resumen, porque creo como que dio prácticamente casi 100 años, ¿no?, de historia, lo cual me parece algo muy fuerte poder hacerlo en tan poco tiempo. Y yo pensaba ver un tema quizás un poco más denso, ¿no? Como para darle como una suerte de como un matiz a como todas las cosas como que se vieron como con Paola, ¿no? Pero que va como con la idea del vestir, ¿no? Como qué es el acto de el que así uno se viste, por así decirlo. Esta idea del vestido, ¿no? Y para eso
pensé en que quizás un buen caso para esto era el caso de Madoka Mágica, que no sé si hay alguien que la vio, que es fan, que no la vio, que la odia, que la ama. Siento que igual es como si una serie como que despierta hartas cosas también, ¿no? ¿Nadie la vio? Bueno, voy a escribir el nombre en caso que no se entendió, perdón, que soy chileno y no nos entendemos mucho. Se llama... Entendieron, sí vieron, solo que no pueden responderte. Ah, perdón, 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 Bueno, haré de perdón. mediadora, no te Pero preocupes. bueno, eso mismo, sí, allá sí tú eres como la puerta, por así decirlo. Y ahí alguien pone que vio una, y ahí alguien pone top. ¿Viste una como... Sí, es que creo que hay como que te tienen spin-off y vi la Sí, sí, principal, me parece, la Majo Shoujo exacto, sí, Mágica. Las demás exacto. no las he visto, solo he visto eso. Ah, ya, genial. Pero sé que hay varias spin-off. No, sí, genial. De hecho, ahora hay spoilers, por lo demás, pero solamente de la tercera película. Bueno, ya, partamos. Comencemos con esta breve sección. Bueno, hay una cita que de hecho, que me gusta mucho, que es de Shakespeare, ¿no? Que es sobre este tema, ¿no? De que de que basta como con ver a alguien, ¿no? Para ver como a qué aspecto, ¿no? Como cómo es así esta persona, ¿no? Como que se puede como con solo ver como en el vestir, quizás, como hasta como cuáles son como las historias de cómo así esta persona, que me parece igual bien fuerte. No voy a entrar tanto de ella porque por tiempo, ¿no? Así que comencemos. Paréntesis, esta es una pintura de Reni, se llama San Sebastián y siempre que puedo la pongo en cualquier parte porque soy muy fan de Mishima, por si ahí también hay alguien que sea fan de Mishima. Ya, yo les propongo una suerte como de lectura del cuestionar también cuál es el espacio que tiene el vestir dentro de la historia como del ser humano, ¿no? Em, Desde un autor que él es alguien bastante genial, de hecho, él es de México, que se llama Ángel Álvarez Solís. Él es profesor en el Instituto de Estética de la PUC de Chile y él tiene de hecho un libro que se llama Filosofía de la Apariencia Física, que creo que salió el 2018, si no mal recuerdo, y es muy bueno. Y siento como que, ¿cómo decirlo así? Como que propone como un par de temas que me parecen también centrales como para pensar como esta idea de el vestido, ¿no? ¿Qué es el tema así como que nos propone Ángel en este libro? Es que cuando uno piensa en cuál es como la historia del vestir, uno piensa en la sí, historia de como todas las personas, ¿no? Y de como toda la especie, que es algo que es transversal a cualquier momento en la historia, ¿no? De hecho, el parte de como este tema como tan clásico, por así decirlo, que es este concepto del contrato social, ¿no? Esto así que viene desde Rousseau y él dice que no, que como el punto en el que como que se crea, por así decirlo, como la sociedad es este concepto del contrato vestimental. Y es este el punto en el que se crean todas las cosas que pasan después, ¿no? Este es el punto en el que se empieza a como crear como todos los temas que tienen que ver, de hecho, con la cultura. ¿Y qué es un poco, de hecho, este contrato, ¿no? Es esta idea en el que uno es parte de como un grupo cuando uno hace la distinción entre un cuerpo desnudo y un cuerpo vestido. Y uno, cuando
cuando así entra como así en esta norma, ahí es cuando es parte también como este grupo, porque ahí hay códigos también que lo van marcando y ahí hay como una suerte de como un relato que se construye en torno a como este grupo que se crea desde todo este principio del cuerpo eh, desnudo versus el cuerpo vestido, ¿no? Y eso igual a mí me parece algo bastante curioso, porque ¿cómo uno puede pensar un cuerpo vestido, ¿no? Eso es algo que va siempre, de hecho, con la cultura, porque no sé, si uno ve a como todo el tema como que tiene que ver con lo prehispánico, ¿no? Ahí está también el tema del desnudo, ¿no? Que es completamente distinto quizás a la idea de como el cuerpo vestido que se manejaba en España, ¿no? Esta idea de como el indígena desnudo cuando solo está como con unos trapos, ¿no? Por eso que ahí hay algo un poco raro. ¿Y qué es esto como que nos dice Ángel? Es que esto es un poco más profundo quizás, como que hay algo más antiguo también, como que responde a como todo esto, ¿no? Que es, que es este gesto del vestido como un símbolo de protección. O sea, no es solamente como toda esta, ¿cómo decirlo? Como toda esta condición, ¿no? En el que el cuerpo como que se tapa como por una norma, sino que también hay algo como que tiene que ver como con nuestros propios límites como especie. Y eso es un punto que se ve mucho, de hecho, en todas las series que son, o sea, como que se dice que son cyberpunk, pero no lo son tanto, por así decirlo, eso es como un tema que no es tanto de como esta sesión, que son más de el post-humanismo, ¿no? Esta idea de que hay algo después de como el humano, de que uno puede como cambiar como justamente como esta concepción del cuerpo que está en torno al humano, que es un ser frágil, que la piel es frágil, de hecho, que si así un día hay frío y yo salgo, es muy probable que yo me enferme, porque la piel es frágil, porque no protege. Y ahí está como justamente como esta parte que igual también es un poco más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Como esto que va más como con la prótesis, ¿no? Que uno crea algo para poder suplir un problema que se crea por el cuerpo mismo, ¿no? Voy a seguir avanzando un poco más. Eh, ¿Y cuál es el origen de como el vestido? Justamente es esto, ¿no? Es esta capa, ¿no? Esto que se le pone a la piel, que también, de hecho, la piel se puede pensar como esta suerte de capa, ¿no? Porque de hecho es el límite nuestro con el mundo, es como la primera prenda que uno se pone, pero es frágil, por eso que uno como que la cubre como para poder darle como esta suerte, como de, como decirlo, como de plus, ¿no? Como de no sentir frío. Pero no es tan simple como eso. Y esto es súper complejo, porque de todos los seres, el único que se viste es el ser humano. Por eso es algo que viene casi así como una suerte como de condición para la especie. Y eso es tremendamente complejo, porque nos dicen, de hecho, en este libro, que todo esto, ¿no? De cómo el buscar así el abrigo, etcétera, viene desde como esta suerte como de condición de ser seres imperfectos. Siempre se busca el cómo puedo yo parchar este tema que no funciona tan bien en mi cuerpo, ¿no? Somos seres que no tenemos armas, de hecho. Cuando uno ve un gato, uno ve como que tiene garras, ¿no?
pero onda nosotros tenemos dedos, tenemos así como pulgares, por así decirlo, piel, si bien así hay así como una suerte como de uña, pero no son así, ¿cómo decirlo? No son armas, ¿no? Por eso que igual es un tema complejo, porque así, por un lado, está como esta suerte como de carencia, como que somos como estos seres como que necesitamos también la ropa, pero no es tan simple, porque hay distintas formas que yo escojo, ¿no? No es que yo diga, ah, ya, tengo frío, voy a ponerme, no sé, una manta. Como que ahí también hay algo, ¿no? Como que yo escojo esto por sobre lo otro, ¿no? Yo voy ahora, por ejemplo, con un chaleco en vez de ir, por ejemplo, como con una chaqueta, ¿no? Como que hay una decisión estética. Y eso es algo bastante complejo porque no es que así seamos seres como que buscamos como esta suerte como de condición, como de parche, sino que hay algo más también ahí, como que también está en todo esto y que justamente responde a los códigos culturales que se dan dentro de las sociedades. Por eso, de hecho, así Ángel dice que cuando uno se pregunta por la historia como de así el vestido, es justamente preguntarse por la historia de todo el ser humano, ¿ya? Y en este tema, él ve, ¿cómo decirlo? Como tres así funciones que se le da como a como todo esto que tiene que ver con el ornamento, que uno es esto que es como esta suerte como de prótesis, también está lo estético, pero también está lo ético, ¿no? Que es así como esta suerte como de pacto que se da en el que yo creo o yo veo también como esta suerte de tema, por así decirlo, de lo desnudo versus lo vestido. Voy a seguir avanzando y voy a ir un poquito más rápido. Esto me lo voy a saltar, pero la siguiente cita no me la voy a saltar, porque quiero comenzar con Madoka. Ya, veo que hay así harta gente que la vio Madoka y siento que es una serie eh, bastante compleja. Se podría decir que quizá es un poco rara. De hecho, hay gente que la compara como con Evangelion, lo cual me parece muy gracioso, que dicen que es como el Evangelion como de las chicas mágicas, ¿no? Que igual algo también hay ahí, ¿no? Pero no es tanto como por lo críptico, sino como por el trato que se da justamente del cuerpo, ¿no? De esta idea de el vestir. Y no hay nada más emblemático dentro del tema de como las chicas mágicas, como que, ¿cómo decirlo? Como su ropa, ¿no? Como esta idea del vestirse de tal forma, que siempre, de hecho, como que se muestra con esta idea de la transformación, ¿no? Como que hay algo que hace como que se conviertan y se cambian de ropa. Y eso es algo bien fuerte, de hecho, porque no es tan común, de hecho, que se muestren cuerpos desnudos. eh, Siempre es como el gesto de el vestirse, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar un poco de Madoka. Eh, Sale el 2011 y es bastante cortita, tiene solamente 12 capítulos, pero tiene tres películas, dos que quizás son un poco, ¿cómo decirlo? Como una suerte de como un relleno, ¿no? Que hacen como un recuento de como toda la serie y una tercera que sale el 2013 que se llama Rebellion, que ahí como que se le da un poco más a como todo como lo que pasa en la historia, ¿no? Y se supone en teoría, porque esta cuestión como que la llevan así como 10 años postergando, que sale el 2026 la cuarta película, ¿ya? Se supone. Yo creo que no va a salir, pero, pero bueno, uno lo último que pierde es la fe.
Bueno, ¿y qué pasa, de hecho, en esta serie? Es un poco complejo también de contar porque es una serie muy rara, pero en teoría, porque yo no creo que sea tan así, siguen a como esta chica que es la que sale en el centro, que es de pelo rosa, que ella es Madoka y que ella quiere convertirse en una chica mágica, ¿no? Para esto hay una suerte de como un conejo, ¿no? Que es casi como, ¿cómo decirlo así? Casi así como una parodia de Kero, ¿no? De Sakura, que es como que de hecho se ve de hecho en la foto, que no sé si es que alcanzan a ver mi cursor, que está en los brazos de Madoka, que es como el ser como que las convierte como en estas chicas mágicas a cambio de que él les cumple un deseo. Parece algo muy genial, ¿no? Como que no hay ningún engaño en esto, es solamente ganar, ¿no? Ellas les cumplen cualquier deseo y a cambio, se convierten en como estas chicas mágicas cuyo único trabajo es combatir a brujas, ¿no? Que son así como estos seres malos, ¿no? Como que crean espacios de energía negativa. Eso es como el trip, por así decirlo, como onda como el resumen de todo esto. Pero ¿qué pasa? Que nos cuentan después que cuando, cuando así una de ellas como que pierde el control un poco como de, ¿cómo decirlo? Como de ellas mismas, son ellas mismas las que se convierten en brujas. Por eso que el destino de como todas ellas es siempre convertirse en brujas para que después alguien más, que es muy probable que sea también una nueva chica mágica, las mate. Por eso que ahí se crea como un arco un poco bastante oscuro, ¿no? ¿Y cuál es como la trama que tiene todo esto? Es que esta chica que está ahí a la izquierda de pelo negro, ella es Homura y quiere que ella no se convierta en una chica mágica, que no se pueda convertir Madoka, ¿no? ¿Por qué? Porque la ama. Y ahí hay más cosas que después las vamos como a conversar, ¿no? Eso es un poco como el resumen. Es más complejo, yo creo, y es muy corto, pero es bien oscuro, de hecho, porque de hecho se crea como esta suerte de como este juego, ¿no? Entre el Mou, ¿no? Como esto que es como muy lindo, muy chibi, pero todo es muy oscuro, de hecho, como que la trama también, como las cosas que van pasando, eh, es muy oscuro. Sigamos avanzando. Bueno, ella es Sayaka, ella es Mami, ella es Kyoko y ellas dos son Homura con Madoka, ¿no? Que son así, ¿cómo decirlo? Como las principales, ¿no? Aunque yo propongo que quizás el verdadero personaje principal puede ser Homura, ¿ya? Y aquí es cuando está como un poco más lo complejo. Y este es este ser como que les conté que era como una suerte de como una parodia de Kero, que es Kyubey. Se los voy a dejar escrito en el chat por si no lo conoce. Kyubey. Ya. Bueno, ¿qué pasa como con todo esto, no? Cuando, cuando ellas crean así como esta suerte de como el contrato como con Cubic, también hay una suerte de como un eco, por así decirlo, con esto que les contaba del contrato vestimental, ¿no? Cuando uno renuncia a su desnudez, ellas pierden su cuerpo, ¿ya? Y eso es algo que no se cuenta hasta el episodio 7, ¿ya? Y ¿cuál es el cuerpo de ellas? Se convierte en esto, en una gema, en puro ornamento. Y ahí se crea un juego bastante interesante, ¿no?
porque si su cuerpo o su alma pasa como a hacer esto es solamente ornamento. Es casi como que el cuerpo se convierte solo en ropa, lo cual me parece algo tremendamente fuerte. Y que se cuenta un poco, de hecho, de esto con este ser muy malo, que no sé si un gato, si un conejo, o si es como todo junto, ¿no? que, que él así cuenta que él les quita el cuerpo porque el cuerpo es frágil. Y si es que van a entrar a como estas peleas, ¿no? Con estas brujas que son seres muy extraños, tienen que tener un cuerpo más resistente. Y el cuerpo que les dan, que es el cuerpo de las ¿cómo decirlo? De como ser así, como estas chicas mágicas, ¿no? Es ornamento, ¿ya? Voy a seguir un poco más con esto. Y esto igual es muy fuerte igual también, porque se crea un juego muy extraño entre el cuerpo también, como de ellas, el perder el cuerpo, el estar desnudo, ¿no? Y el llevar encima también esta suerte de ornamento, ¿no? Es casi como si es que todo esto solo fuera maquillaje, lo cual me parece algo muy curioso. Pero yo digo que es una prótesis, ¿no? Es algo que, ¿cómo decirlo así? Como que suple también como lo frágil que es el cuerpo humano, como una forma de como que puedan pelear, ¿no? Con las brujas. Y también les quería mostrar una escena que está aquí, que es bien curiosa, ¿no? Porque yo creo que todos así vimos cómo eran como las transformaciones en Sailor Moon. Yo no sé si es que hay alguien que no vio Sailor Moon acá, ¿no? ¿Sí? Ahí hay alguien. Ya, bueno. Y bueno, de hecho, como que se da vuelta también como este tema, ¿no? Como que se juega un poco con el cliché de la transformación de la chica mágica para hacer esta suerte como de, ¿cómo decirlo? Como de juego. Aquí va a ver el chat también. Y ahí hay harta gente que no lo ha visto, hoy que estoy viejo. Pero bueno, les voy a poner este video y por favor me avisan si es que no se escucha. Ya está ahí nomás. Igual es bastante raro de hecho la escena. No sé si hay algo como que como que lo vieron raro, quizás, como algo distinto, ya sea como en las cosas que pasan o en la forma que de hecho se muestran, ¿no? Como que es como la animación, ¿no? ¿No? Todo es normal. Mm. Ya, genial. Mejor. Ya. Hay un par de cosas que quiero mostrar. Voy a ver el chat también. Que entendí es que su cuerpo se fragmenta para convertirse en chicas mágicas, se ponen a bailar, es como que cada parte de ella se fragmentara. Mágico. Sí, de hecho como que hay un gesto bien fuerte, de hecho como con todo esto, ¿no? Que nos dice que el cuerpo de ellas, ¿no? No es esto, de hecho, que se ve, es la gema, ¿no? Parte, de hecho, como con la gema y de ahí es como cuando se genera como todo eso, ¿no? Ese es el cuerpo, ¿no? Y todas parten, de hecho, como con su propia gema, ¿no? Ahí hay una y voy a seguir avanzando. Ahí hay otra, ¿no? Después está la de Sayaka, si no me recuerdo. Sí, ahí está la otra. Después ahí viene la de Homura, que es esa. Y después la de Madoka, ¿no? Y como que es bien raro, ¿no? Porque de hecho es como un baile, pero no es un baile como tal, ¿no? Es casi como un ritual, es casi como un proceso. Y esto a mí me parece muy genial, porque esto es como la forma que,
¿cómo decirlo así? Que se muestra cuando un cuerpo se viste, ¿no? Pero aquí como el vestirse no es solamente como el que uno se pone un disfraz, ¿no? O no sé, algo así como un gorro, así como, no sé, así como cualquier cosa, ¿no? Sino que es algo más complejo, ¿no? Como que se pierde la forma, pero se gana también. Por ejemplo, en esta parte, ¿no? Es igual, es como un gesto bien fuerte también, porque da vuelta también, todas de hecho, como estas series en que se le da como, ¿cómo decirlo? Como un zoom a como el cuerpo como de las chicas como que cambia, ¿no? Pero aquí no hay cuerpo, porque son gemas. Es algo muy extraño, pero que me parece genial igual también, porque pone de hecho también todo el asunto de el vestir, ¿no? De el que uno hace un pacto, ¿no? En el que yo así acepto una manera en que yo me visto, en que yo concibo mi cuerpo y yo con eso entro dentro de un grupo. Lo cual me parece algo muy genial, porque de hecho es casi hacer una crítica en torno a todas las series que usan, de hecho, como esto de como las chicas mágicas para poder hacer como, ¿cómo decirlo? Como un cliché. Y aquí está lo último, de hecho, como que les quería mostrar, ¿no? Que es la carencia, ¿no? De que todas se convierten con un deseo, ¿ya? Y esto es algo muy fuerte igual también, porque siempre hay deseo cuando falta algo. Siempre surge cuando hay algo que uno no tiene. Puede ser lo más simple, ¿no? Pero, pero es algo bien complejo, ¿no? Porque en el instante en el que se cumple, de hecho, el deseo, en el que se cumple, de hecho, la carencia, ya sea de como cada una o que se les da como este cuerpo para que puedan pelear, de hecho, contra las brujas es cuando se pierde también justamente el propio cuerpo, ¿no? Como que se cambia todo por esta carencia, lo cual me parece un gesto bastante complejo y bastante contradictorio, ¿no? Y también hay algo bien curioso, ¿no? Que siempre el vestir va de la mano con la técnica, ¿no? Con los medios que uno tiene para crear ropa, etcétera, ¿no? Yo soy alguien muy torpe que no sabe coser, pero es algo bien complejo también, como que ahí de hecho como que hay una técnica, hay un pensar científico, hay un medio para. Y en la serie es Kyubey, de hecho, este ser que ahí les puse que está ahora, pero con hoyitos porque le dispararon, es como el medio que hace como que ellas puedan así como ser así como estos seres mágicos, ¿no? Pero esto es bien complejo, porque de hecho lo más terrible que pasa aquí es que este conejo malvado es racional, no tiene sentimientos. O sea, es casi como un juego que es la encarnación de la ciencia más dura, ¿no? Como de la técnica más dura. Eh, eso. Y tenía un par de citas más, pero por cosas de tiempo voy a soltármelas. También les tenía otra escena, pero ya era mucho spoiler. Ah, también tenía esto que era así como algo muy breve, ¿no? Que esta de hecho es una bruja, ¿ya? Y encuentro bien fuerte, de hecho, cómo se construye también todo lo que pasa con las brujas, ¿no? Porque son casi así como esta idea del collage, ¿no? Como que es algo que se construye a pedazos, que se va pegando. Es un fondo, de hecho, que se construye también a pedazos, ¿no? Y ya se perdió completamente la forma, que, que va, de hecho, también así en la línea como con esta pérdida también, pero en las chicas mágicas, pero ahora, de hecho, como con las brujas, que son como la última fase, de hecho, como de las chicas mágicas, cuando ya no queda nada y todo se parcha a pedazos, ¿no? Parece que todo es una suerte como de prótesis, ¿no? De como un inserto.
que se va hasta construir esto, que son, si no mal recuerdo, se les dice en la serie que son sus laberintos, que es como así el mundo, como de las brujas, como que van contra ellas. Y que es bien fuerte igual también porque esto está junto con este tipo de, ¿cómo decirlo? Como de estética, ¿no? Que es Moe, ¿no? Moe. Y tenía un par de citas más, un par de así, spoiler más, pero por tiempo voy a... Eso. Gracias, Franco. Ahora vamos a pasar. Parece que te muteaste, Paola. Eh, no, ay, verdad, me olvidé que para eso tengo que prender acá. Ya bueno, perdónenme. Es la primera vez que trabajo de modo híbrido. Ya bueno. Podemos pasar a una ronda de preguntas, dudas, quejas. Pero sí, Quería preguntar de todo la ¿qué papel jugaría con una obra con Gandhi, que es el caballero, que es del 53, el lapso de tiempo hasta que trata de un postero o algunos de los que están en el 24, ¿no? ¿Cómo podríamos claro, de alguna manera el caballero también está heroína que fuera con andrógino, con identidad en base al fin, pero casi no cabe lo que la pongan como un ejemplo, ¿no? A pesar de que es casi 20 años a Carlos de Versalles, venga. sí. De hecho, yo ya hace un año, o 2 años, no me acuerdo. Yo bien trabajé temas justamente de shoujo y todo eso con una compañera de técnica superior, y ahí justo hablamos de la princesa caballero. Me había olvidado de ponerlo en el PPT, pero sí, es uno de los primeros casos de shoujo, de hecho, en el que se va trabajando todo este tema la identidad de género, el trabajo con la ropa, incluso usualmente lo decimos en esto por otras cosas, ¿no? Es muy raro encontrarlo trabajando con estos temas que van directamente ligados al chollo. Y sí, como dices, viene mucho antes de toda esta generación del 24, pero sí bebe mucho de lo que ya había mencionado con Makoto Takahashi, que es todo este diseño de moda, los ojos grandes, ¿no? Pero también hay otros casos de algunos diseñadores que también toma como referencia la estética que existe de Osamu Tezuka con estos personajes que son un poquito más ovaladitos como Astro Boy. Toman esta referencia y lo mezclan con cosas de Shoei. Entonces ahí creo que es como podríamos decir que nace un poco esto de la princesa caballero, porque si bien mantiene los rasgos de Tezuka, también sí bebe mucho de los diseñadores anteriores, como Makoto Takahashi. Entonces, este es como el primer ejemplo de shoujo. No lo consideran tanto, me parece, porque creo que no fue publicado como shoujo. No estoy muy segura de eso, te debo el dato, pero creo que no lo consideran justamente por eso. Pero sí es cierto que las mangakas del 24 y posteriores sí han tomado mucha referencia. De hecho, lo de Revolutionary Girl Tena toma referencia como eso de Alejandro de la Rosa de Versalles. No sé si he respondido tu pregunta. No, sí, porque generalmente no, a pesar que es una obra natural, ¿no? Porque entiendo que el sollo, como digamos, para mujeres, educativo o cómico, y digamos la tercera caballero y pues una narrativa bastante profunda de que no hace falta. Y no sobre todo para un tanto si lo das un Todavía no se está pensando en la profundidad emocional, ¿no? Que es algo que ya introducen desde el 24, trabajando con este tema del pichón. Pero en este caso, como digo, creo que no lo habían introducido como shoujo y es por eso que no lo toman en consideración, pero sí es un referente. Yo había leído más, sí, había sido indicado la revista de Shonen para su papel.
Por eso no tengo la referencia exacta en este momento, pero hasta donde yo me acuerdo, pues, trabajamos ya por eso. Pero sí, sí es una referencia muy importante. Me voy a ponerlo también por temas de tiempo, ya no lo mencioné, pero sí es una referencia. Sí. Entiendo que tanto Elena como para discutir son más el género Joseph show. El Joseph se trata de un tema mucho más complejo que un show eso sí. A ver, siempre hay como estas cosas con los géneros o con la categoría, y en realidad no tiene mucho que ver con qué es lo que estamos trabajando, sino dónde se ha publicado. Entonces, el tema de dependencia emocional, ¿no? Tratando de las perspectivas mismas, ¿no? Por eso digo más la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, claro, o sea, si bien se trabaja esos temas de disponibilidad emocional, pero las revistas en las que se publicó siguen siendo como un subgénero, por así decirlo. Siguen siendo un subgénero. No, sí, Nana se publicó en Nana se publicó en Cookie, y si no me equivoco, para decir sí, ambas eran revistas derivadas del show. Sí, obviamente se centran en el yoga, porque ahora estamos trabajando con temas un poco más fuertes, sobre todo también la sexualidad del sexo femenino, ¿no? Al introducir esto sí que cambia la categoría, pero no porque no es relacionado con el shoujo, sino porque la revista en la que se publicó es de otra categoría. Nada más, solo es eso. La única diferencia es dónde se publicó, pero de ahí las temáticas siguen siendo las mismas que el shoujo. De hecho, hay incluso algunas obras de shoujo que parecen más shonen que seinen, pero que se han publicado en revistas diferentes. ¿Cómo fue? Por ejemplo, hay una obra que se llama Requiem por el Rey de la Rosa. Ya. Eso ha sido publicado en una revista de shoujo, pero casi los temas son de shonen. Entonces, aquí las cosas más que todo es dónde está siendo publicado. Las temáticas a veces se mantienen, pero es como que la revista es, por así decirlo, quien determina la género. Ya. No sé si te puedo responder. Y el tema del show ahí, por ejemplo, porque mencionaste del Sonen ahí, que obviamente es una categoría de voice no, pero sacan por un job. No, pero entonces, el show ahí, de alguna manera, porque yo justamente género de El shoujo es literalmente amor. Claro. Yo, O sea, chicas, entre chicas y entre chicos, ¿no? Pero o sea, no, o sea, el shoujo es simplemente chicas, no, chicas, amor, nada. No necesariamente chicas entre chicas. O sea, es en general. Entonces, no hay una distinción muy específica. De hecho, el B-Shonen no es que digamos, es una precuela del yaoi o del boys love, sino que es por lo que se está tocando en ese momento y por cómo lo han decidido transformar. Es como, el shonen ahí no significa amor, o sea, perdón, no significa boys love, significa chico pop. Eso es todo. Igual que el bishoujo es chica guapa. Esos son los significados de cada uno de ellos. Ahora, en la contemporaneidad le hemos dado otro significado, que es lo que hemos visto, que se ha ido transformando, es un poco diferente. Yo también entendido que el show y el club me eran como que, digamos, coqueteos, pero obviamente si llegara al explícito, ya sería allá hoy o un libro que es yo también entendí lo que era así la definición. Claro, podría tomarlo así, pero usualmente las categorías son muy, ¿cómo decirlo? Muy exclusorias. Entonces, no podemos determinar esto porque tiene un poco más, no sé, de desnudos, se catalogaría ya hoy, en lugar de filmar. No, entonces no lo podemos catalogar de esta forma. Simplemente como para hacer distinciones se hace, pero en realidad las categorías no son tan fijas. Okay. Ay, sí, pero- Un ratito. Ah. Chicos, chicas, chiques, antes de que continuemos con la ronda de preguntas, como ya he visto que algunos están escapando, me gustaría nos ayudaría bastante que puedan escanear este QR para que llenen una encuesta de experiencia del usuario, porque queremos, porque queremos identificar, ¿no? En qué cosas podemos mejorar, qué cosas le podemos ir ofreciendo a lo largo de este ciclo. Entonces, nos ayudaría bastante que puedan llenar esa encuesta, que no les va a tomar
más de un minuto. Entonces, sí, ahora sí continuamos con las preguntas y pido también, por favor, que escuchen y dejen hablar a las personas que están participando en las preguntas. ¿Me dejas como para ver qué dicen en los comentarios? Ah, ya. Espera. Ah, no, pero que vayan. Primero, esperen, Bueno, a ver, ¿qué? ¿Tú tienes una pregunta? Sí, sí, para, para Franco. Tú dímela y yo se la traduzco. Espérame un segundo. Ah, no, ¿Me sí, puedes volver a hablar? sí está el Venga, por micrófono. si acaso. Sí. Ahí está. Sí nos está escuchando. Bueno, mientras tanto les voy a dejar anotando mi Instagram y el de Franco por si quieren seguirnos. Mira cómo te estás haciendo publicidad. Ya. ¿Cuál es tu pregunta? Ya. ¿De qué manera el desvestirse, ya sea literal o figurativamente, las historias como Madoka Mágica o Evangelion revelan la vulnerabilidad que supuestamente siempre se asocia que la moda suele ocultar? Ya. Franco, ¿escuchaste? No, no, no tanto. Por favor, sé mi intérprete. A ver, ¿me lo puedes volver a repetir para decírselo? ¿Podrías acercar? Vuelvo a repetir y ya normal se lo digo, no hay problema. Ya. ¿De qué manera el desvestirse? ¿De qué manera el desvestirse? Literal o figurativamente. En las historias, en las que hemos hablado. En las historias que hemos visto. La vulnerabilidad de la moda. Revelan la vulnerabilidad de la moda. Que generalmente es algo que se asocia con que la moda oculta. Que usualmente se asocia con que la moda oculta. Y me refiero específicamente en contextos de trauma, como que se marcan en alguno de los títulos mencionados. Específicamente como temas de trauma. A ver, a ver si es que entendí bien. Es de qué manera la desnudez, ¿cierto? Eh, No es- oculta. em, y ahí me perdí un poco, perdón. Es que no se escuchó muy bien. Pero no sé si es que quizás la puedas como así como escribir mejor. Mientras respondo como las de el chat igual. ¿Sí? ¿Puede ser? Ya, sí, ¿no? Ya. Tomaré como un sí, perdón, es que como que no se escucha muy bien. Ya, voy mientras a responder una que está en el chat, que es de Madison, que dice que la animación de cada transformación está llena de momentos en los que parecería como que la realidad se fragmentara o interfiriera, ¿sí? Porque es igual o hasta más colorido y fantástico que las transformaciones de Sailor Moon. La crítica se pierde un poco, sí, en todos los colores y efectos, gracias por la realidad. Sí, mira, me pasa con eso, es que yo creo que eso igual es algo también que se hace pensando también, justamente como en todos los clichés que hay en torno como a las chicas mágicas, ¿no? Como esto de que tiene que haber como esta suerte como de mascota, como que tiene que ser bonita, ¿no? Pero ahí como que se da vuelta. Así que yo creo que más que seguir como con el cliché, yo creo que se rompe un poco, pero con las sátiras, ¿no? Por un lado está como todo esto mono, como estos brillos, como todo esto como muy así, de hecho, como hasta como con esta música como un poco como muy, no sé cómo decirlo, como muy guau, así como muy, como que es así, como la dueña del mundo, ¿no? Pero me pasa que quizás en el caso como de Madoka, lo hacen como para reírse un poco, porque son niñas que están condenadas, de hecho, a morir. Lo cual ahí como que se genera como un contraste bien duro entre como todo esto tan bonito, ¿no? Como todo esto como tan Snape, así como muy, sí, somos todos amigos y hay así como un conejo bonito, cuando es todo lo contrario, de hecho. Como que lo lindo ahí, como que pasa algo bien extraño, ¿no? Como que se convierte en algo que se podría decir que es hasta ominoso, que lo lindo es hasta incómodo, ¿no?
es lindo cuando quizás no debería ser tan lindo. Y ahí también está como todo este juego que se hace, de hecho, también, como con la ropa, ¿no? Como que hay algo que no encaja, hay algo que no está bien, hay algo que me incomoda como con esto, como que sí, está el cliché, pero se da vuelta. Yo creo que va como por ese lado. No sé si respondo a tu comentario. Ya, ahora sí. A ver, te lo vuelvo a repetir en lo que te preguntaron, y es de qué manera el desvestirse revela la vulnerabilidad en la moda que se asocia Ya, con algo que se oculta. Bueno, que usualmente la moda oculta. En los exacto. títulos y en los títulos que hemos visto y en las dinámicas de trauma y poder. Ujú. Hoy creo que eso es un tema igual también. Creo como que el gesto del estar desnudo también igual tiene que ver como con como con las distintas formas que hay de desnudarse, ¿no? O de desnudar. Cómo yo muestro mi cuerpo frente al mundo. Y yo creo que la idea del trauma, ya sea desde algo bien puntual en el contexto histórico, o ya sea algo que va más como a lo personal, ¿no? Creo que es algo muy curioso, ¿no? Porque el trauma es casi como una prenda, ¿no? Es casi como algo como que se lleva, pero que no se ve. Es casi como un ropaje que está siempre encima, ¿no? Como que permea todo, como que también es algo que crea una condición para que las cosas sean de una forma, ¿no? Por algo es trauma. Em, y me parece algo bien fuerte igual también eso, ¿no? Como el que esté presente, pero que no se pueda ver, ¿no? Es casi como la prenda invisible, como que se llama, ¿no? Es como la historia. Con la moda, con la moda, con la moda, eso va más como a los casos de las series que vimos, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Sí, mira, hay una escena que me gusta mucho que es de Bride Kiss, que es cuando ella se corta la chasquilla y dice que por fin es una modelo, ¿no? Que igual eso a mí me parece bien fuerte, ¿no? Como esto, como este gesto de que así, cuando uno se corta el pelo, como cuando uno sale de como un proceso muy caótico, ¿no? Donde dice, ya me voy a cortar el pelo, bla, bla, bla. Siento que igual también como que se refleja como de cierta manera como los códigos que responden a. En ese caso no es como dejar todo lo pasado y que el gesto en torno a la imagen eh, cambia también como la forma que uno tiene de ver la historia. Pero en los términos de moda, 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 así como actual, no me atrevería quizás a entrar, porque soy así un abuelo que no está muy al tanto de las modas actuales. Pero sí, creo que en las series como que se ve todo esto, ¿no? Pero onda como con la manera en que el trauma se hace presente, ¿no? Cómo yo hago visible en el cuerpo lo que es invisible. Cómo yo hago que el vestirse, el vestido, el ornamento, etcétera, dé cuenta también de cómo el trauma. Voy a dar un pequeño ejemplo muy corto, que es, por ejemplo, la forma que se viste Shinji, ¿no? Pensando un poco también en Evangelion. Pero no anda así como en su ropa, sino en su Eva, porque igual el Eva también actúa, de hecho, como ropa. Y ahí en este Eva también actúa justamente todo el trauma, ¿no? Porque se supone que el Eva es la mamá. Bueno, eso es como un mini spoiler también. Pero ahí yo creo que como que se hace presente por medio de como justamente como el ornamento. De hecho, como que ahí está como el cliché de el por qué los personajes nunca se cambian de ropa. Es igual a mí como que me parece como algo muy chistoso, pero como que ahí está presente, ¿no? Como las maneras que hay de mostrar y de presentar la imagen en torno a el sujeto. Eso. No sé si respondo a tu pregunta. dice que sí. Gracias. Ah, A creo ti. que alguien tenía una pregunta más. Sí, me voy a quedar por acá para que me escuchen los de la sala.
sí, tuve que saber la reflexión que algo que sí trabajaban sobre 2 horas. O sea, la reportera que me dijo soy yo, que era una de las primeras revistas de soy yo, antes que incluso existara la Yoshi, o que son creo que otras revistas son de grupo que yo hace poco 50 años. Y claro, es un difícil de trabajo que se encarga yo. De más que trata temas de educación sexual, estamos en Italia. Es una de las primeras veces que mi carrera no soy. Y claro, es interesante chicos que siendo que cada vez está en no me digo un poco a ese concepto de realmente los 60, 70, 15, Sí, claro. y yo también quiero de hecho que también trata sobre chicas que se transmiten de chicos. Pero que era un siento que sí, no cada se va a seguir cuatro. Pero cada persona que va a montar está cambiando un montón que dice que tiene otras temáticas. Por ejemplo, tipo vivir es la revista Shorty para chicos. La revista Shorty. Sí. Pues más un adulto o un techo de la que no es dedicarte todo para chicos. Es interesante que el producto actualmente es lo que siento tanto de estética como de manga sobre tiempo pero obviamente para hacer una uno equipo uno que no puede ser importante es un resolución que con sus sobrinos la verdad sobre lo bueno sobre tradicional y eso es lo que me gusta de lo que ha cambiado la forma de arte la forma de crecer la pero es muy difícil bueno también por informe negativo temática y eso me parece es performado cambiado por el paso pero siempre es Sí, bueno, gracias por dejarme claro. Pues yo tenía esa duda también con el de Princesa Caballero y ahora lo tenemos claro. Pero sí, como dices, yo sí también considero que el shoujo, si bien es cierto, ha cambiado un poco en la actualidad, sí mantiene ciertos temas de sus orígenes, pero obviamente no puedes mantenerte en algo que pasó hace 60 años y tratar de seguir vendiéndolo, ¿no? Entonces, sí, el shoujo siempre va a responder a lo que está ocurriendo en la actualidad. Me olvidé mencionarlo, creo, pero el shoujo, así como la moda, responde a lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Si hay cierta ola de conservadurismo, obviamente mediante la ficción vamos a tratar de abordarlo. No, si se habla acerca de algún tipo de subcultura o subcultura nueva, es muy probable que dentro de las obras de ficción se trabaje eso. Y yo creo que toca más el shoujo porque ahora sí, bueno, creo que ahora también sigue siendo una producción de chicas para chicas, porque creo que la mayoría igual que lo consumen son chicas, y ha sido una forma como más ligera de procesar todo lo que ocurre, ¿no? Entonces sí, yo también considero que va a seguir cambiando probablemente en el futuro, y probablemente también surjan nuevas revistas en las que también se trabajen diferentes temas, ¿no? Obviamente. Y eso. Sí. Incluso me cansar, es lo que estaba bien, no son las trabajantes, como dice, soy clásico de museo, bueno, ahora bien, Claro, o sea, al final, como dices, siempre va a ser lo que va a vender. Hay un tiempo en el que el auge está en el boys love, ¿no? Y hay una época en la que el auge ahora va a ser el girls love. Porque claro, todo eso va a responder a ciertos conflictos que está sucediendo en la actualidad.
Y bueno, ya como nos queda absolutamente nada de tiempo. Paola, puedo decir así algo muy corto. Sí, sí, No sí. pude escuchar todo, pero igual de hecho como que hay un punto como que me parece como central, igual porque pienso de hecho como así en obras como esta obra, ¿cómo se llama? Que son de estas dos chicas que son verdes, Kini Nateru Hitoga Otoko Yanakata, ¿no? Que creo que es como el chico que me gusta, no es un chico, ¿no? Ajá, sí, sí. Exacto, sí, exacto, sí. Como que igual, de Para hecho, las como que personas de pienso las mucho, lesbianas verdes. ¿Sí? sí, pienso mucho, de hecho, como en esta como crisis o como así como en estas ramas, ¿no? Que se puede, de hecho, como sacar del chollo. Porque siento que quizás el chollo, como forma, igual es bastante mala, por así decirlo. Como que ya no da como tanto soporte, ¿no? Como que ya no da para tanto, ¿no? Pero igual como que siento que quizás como con el BL, ¿no? Que de hecho yo prefiero decirle ya hoy, em, como que siento que igual como con estas dos cosas que ahora están tomando harta fuerza, quizás son como estas ramas, por así decirlo, como que beben de un marco común también como con el chollo, pero que son más complejas y responden mucho más a como las cosas que pasan ahora, ¿no? Pienso de hecho hasta como en Nana, ¿no? Que se dice como que es Yosei, pero como es como un poco más complejo, ¿no? Porque se dice que también puede ser seinen, lo cual me parece algo muy curioso. O como también se dice que Lane, Serial Experiment Lane, es un chollo. O sea, como que igual en ese sentido, como que creo como que lo complejo que es el chollo y como las distintas formas que va tomando, ¿no? Y como los subgéneros como que van saliendo, que no sé si es que le diría ya subgéneros, porque son algo como bien fuerte, igual son bien buenos, como que siento que en ese sentido igual está como esto, ¿no? Como esta suerte como de este continuo, ¿no? Pero un poco más complejo y como un poco más como con las cosas que van pasando. Y ahí alguien dice en el chat que tiene en su foto una foto de ese manga. Ah, ya sí, sí. Ahí veo el verde. Bueno, chicos, ahora sí, ya, 6 en punto, creo que nos van a votar porque debe haber clases aquí. Nuevamente les agradecemos de todo corazón haber venido. Ya es la segunda vez que yo estoy, bueno, tercera tal vez que estoy trabajando moda. Probablemente la siga trabajando y esperaría que podamos seguir viéndolos. No se olviden también de seguir al SEO, de completar la encuestita que les mandaron y estar atentos a nuestras redes dentro del SEO. También les dejé mi Instagram y el de Franco. Y nada, cualquier duda o extra que tengan se pueden contactar conmigo, con Franco y nosotros con gusto les vamos a responder. Si quieren material teórico también les podemos apoyar y todo. Entonces, muchas gracias por venir y también muchas gracias a las personas que se conectaron por Zoom. Se los agradecemos un montón y nada, muchas gracias. Bravo. Bueno, y gracias a Franco que nos ve desde Chile. Sí, de hecho yo pensé ir para allá, pero no pude porque tengo un compromiso que no puedo cambiar. Pero creo que voy a estar por allá en noviembre, ¿cierto, Pablo? Para las cosas que se van a hacer con Japón y La pena. para cosas como con sorpresa, ¿no? Spoilers. Bueno, Sí. acá me dicen que tenemos que cerrar el Zoom. Muchas gracias, chicos. Muchas Ya pueden gracias, Fran. retirarse con Voy a Eso. finalizar ya el en vivo. Cuídense. Muchas gracias, Franco. Cuídate.